Apreciados estudiantes, a continuación vamos a abordar el objeto virtual de información titulado Dominio y rango de una función. Los objetivos que vamos a tener para este objeto virtual de información es el objetivo general, comprender el concepto de dominio y rango de una función a partir de su gráfica y proceso analítico. Y como objetivos específicos vamos a tener primero, conocer la definición analítica de dominio y rango de funciones contrastando con su gráfica. Y segundo, explicar los dominios y rangos de diferentes funciones a partir de la resolución de ejemplos. Entonces, para entender qué es un dominio, tenemos que tener claro qué es una función. Una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto D exactamente un elemento llamado f de x en un conjunto E, siendo D y E conjuntos de números reales. Lo que estamos haciendo aquí es la correspondencia de dos conjuntos a través de f. Esa correspondencia es, vamos a hacer corresponder todos los elementos del primer conjunto con algún elemento del segundo conjunto, pero tiene que ser uno y solo uno para cada elemento de x. También se puede ver las funciones como una máquina donde x es la entrada, entra por f, f es la máquina y f nos devuelve en su salida f de x. Así también se puede ver como una analogía de lo que es una función. Entonces, ¿qué es el dominio? El dominio de una función es el conjunto de todos los valores posibles que puede tomar x en los reales. Para nuestro caso sería el conjunto D, porque todos estos los necesitamos en la definición de función. ¿Cómo se escribe? Donde f es igual a los x, al conjunto de los x, estas llaves significan conjunto, tales que, los dos puntos, x pertenece a D y D es un subconjunto de R. Decimos los valores posibles porque vamos a darnos cuenta en algunas funciones que no siempre es posible tener valores de x en una función y esos valores que me dañan la función tenemos o que me dañan la definición de función tengo que quitarlos. Bueno, ¿y qué es el rango? El rango de una función es el conjunto de todos los valores f de x. Ahora me paro en el conjunto E y quiero ver quiénes son todos estos elementos que son f de x, pero ellos vienen o nacen de un x que varía a través del dominio. Recordemos que los de aquí están relacionados con uno de acá. Puede que el conjunto E tenga un elemento por aquí que no tenga relación con alguno de acá. Los que sí nacen de esa relación son llamados el rango. ¿Qué queremos decir con esto? Que el rango no siempre es igual al conjunto E. E es llamado codominio o contradominio. D es llamado dominio. El contradominio o el codominio a veces iguala con el rango, pero no siempre. ¿Cómo se escribe esto? Rango de f es igual al conjunto de la y, tales que f de x es igual a y. Siempre que tengamos f de x es lo mismo que decir y. Esas y pertenecen a E, con E subconjunto de R. Ahora queremos hallar el dominio. Matemáticamente, para nosotros hallar el dominio, lo que tenemos que hacer es analizar la función y observar cuándo los valores de x son permitidos. Aquellos que generen algún problema se deben quitar de los reales. Entonces, ¿dónde las funciones tienen problemas en la variable x? Cuando, por ejemplo, aparecen denominadores, es decir, cuando la x está en un denominador con algún término o cosas de ese estilo, tengo que asegurarme que el denominador no se me haga cero porque sabemos que la división sobre cero no está permitida en los números reales. También tenemos líos cuando tenemos raíces cuadradas negativas, es decir, al tener una raíz cuadrada, si la x aparece dentro de esa raíz, debo asegurarme que nunca la raíz se me haga negativa porque sabemos que las raíces cuadradas negativas no pertenecen a los reales. Gráficamente debemos analizar la función y observar los valores de x en el eje horizontal y queremos ver los permitidos. Entonces, esta gráfica aquí nos sirve muchísimo. El pedazo de gráfica que tenemos es esta funcioncita aquí que está como azul. Vemos que si proyectamos en el eje horizontal, que es el eje x, esta parte rosada que se forma aquí es el dominio. Obviamente tenemos un pedazo de gráfica, pero ¿qué queremos decir con esto? Que cuando analicemos toda la gráfica
que pasa por el plano, donde hagamos proyección de la gráfica al eje X, esos elementos son el dominio. En este caso el dominio estaría en este pedacito rosadito. Asimismo, vamos a hacer para el rango. Cuando queremos hallar el rango matemáticamente, bueno, lo primero que hay que hacer es, por lo general, se despeja X en términos de Y se debe analizar el despeje y observar cuando los valores de Y son permitidos. Aquellos que generen algún problema se deben quitar de los reales. Es decir, vamos a hacer un despeje de la variable X y Y me va a quedar en términos de X y luego yo tengo que analizar la Y y ver cuándo hay problemas. Cuando la variable Y tiene problemas, la misma historia. Cuando aparece en un denominador y se me puede volver 0, o cuando hay raíces cuadradas negativas. Algunas veces, pilas, se debe analizar el rango con otro tipo de análisis. ¿Por qué? Porque no siempre cuando tengamos manipulación de ecuaciones tenemos la respuesta correcta, no siempre. A veces es más lógico desde la definición del rango y con la gráfica ver cómo se comporta el rango, ¿listo? Gráficamente sabemos que debemos analizar el eje Y es decir, en la vertical, los Y permitidos que están relacionados con la función o la gráfica son el rango. Por ejemplo, aquí tenemos el pedazo de gráfica que es azul, proyectamos en el eje y en esta parte verde vemos cómo nos va saliendo el rango. Obviamente el eje X es todos los reales, el eje Y son todos los reales, pero tengo que proyectar la gráfica y darme cuenta que está pasando en los ejes y esos tramos que tome son el dominio y el rango. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver este ejemplo 1. Me preguntan, ¿cuál es el dominio del rango de la función f de x igual a 3x más 1? Cuando vemos esta función es una función polinómica, aquí hay un polinomio, y es un polinomio de grado 1. ¿Por qué? Porque la x está a la 1. Como la x está a la 1, esta es una función lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que su gráfica va a ser una línea recta. Vamos a analizar analíticamente o matemáticamente el dominio. Entonces el dominio me dice cuáles son los posibles valores de x que puede tomar la función. Miramos a la x. La x no está ni en un denominador ni tampoco tiene una raíz cuadrada. Como no tiene estas dos condiciones, la x no tiene ningún problema. Como no tiene ningún problema, el dominio serían todos los reales. Y podemos analizarlo en esta gráfica que tenemos. Miren que el eje X son los reales. Y cuando yo me paro en la gráfica y proyectamos de cualquier punto de la gráfica al eje horizontal, vemos que cualquier punto del eje horizontal estará proyectado en la gráfica o viceversa. Y por eso todos los reales, miren que la gráfica está atravesando todo X. Análogamente aquí podemos ver también a Y, que Y también viene desde menos infinito hasta infinito, es decir, todos los reales, pero lo vamos a demostrar matemáticamente. Recordemos, no siempre el rango se puede demostrar matemáticamente. Vamos a ver cómo se sacaría el rango, aunque aquí en la gráfica ya vemos que son todos los reales. Entonces, f de x es igual a y. Aquí colocamos a y, ponemos igual a 3x más 1 y la idea es despejar a la x. Cuando despejemos a la x, vamos a ver qué pasa con y si y tiene problema. Este 1 está sumando, lo mandamos a restar, me quedaría igual a 3x, 3 está multiplicando, lo mandamos a dividir, y entonces queda y menos 1 sobre 3 igual a x. Esta y está en un numerador, no tiene líos con que esté abajo porque no está abajo, es decir, y puede ser 0, y puede ser lo que quiera, y no está dentro de una raíz cuadrada, entonces nunca va a tener problemas, y como no tiene problemas, cualquier valor de y puede colocarse aquí, es decir, que el rango de f es igual a los reales. Ahora analizamos una segunda función que también es polinómica, pero pilas porque esta función ya es cuadrática. ¿Qué quiere decir cuadrática? Que me va a formar una parábola. Las parábolas son como unas U's, que a veces abren hacia arriba o a veces abren hacia abajo. Esta función cuadrática tiene obviamente sus coeficientes. Los coeficientes son los números que acompañan al polinomio. X cuadrado, por ejemplo, lo acompaña 3, al x lineal lo acompaña 2 y el término independiente aquí es menos 4. Cuando nosotros tenemos una ecuación cuadrática sabemos que para solucionarla o resolverla
la igualamos a 0 y sabemos que hay un número A, B y C. El A es el que acompaña a la X, el B es el que acompaña el A es el que acompaña a X cuadrada, el B es el que acompaña a X lineal y el C es todo el término independiente. Pero primero pensemos en el dominio. El dominio, matemáticamente, la X no tiene ningún problema, no está en un denominador, no aparece ninguna raíz cuadrada. Como no, entonces el dominio serían todos los reales. Y podemos ver en la gráfica que cuando proyectamos cualquier número de la gráfica al eje horizontal, podemos darnos cuenta que recorre todo el eje horizontal. Por tanto, todos los reales sería el dominio. Para el rango tenemos que darnos cuenta que, viendo la gráfica, hay un punto cúspide, un punto que se llama el vértice, y de aquí para arriba sería el rango, si lo vemos en la gráfica. Desde este punto que hemos hecho esta línea para guiarnos, está entre -4 y -5, y la idea es saber quién es este número aquí en Y, y de aquí para arriba serían el rango, los valores que están en el rango, porque cuando proyectamos de la gráfica nos encontramos aquí con este eje. Para abajo no hay gráfica, o sea, los Y negativos no hay. ¿Cómo demostraríamos que el rango inicia en este número y quién es ese número? Porque lo importante también es saber exactamente quién es este número y hacia dónde vamos. Para ello tenemos la función cuadrática, y para poderla resolver, es decir, para despejar a la X, aquí no es fácil porque tenemos un término lineal. Entonces lo ideal para cualquier ecuación cuadrática es utilizar la forma de solucionar las ecuaciones cuadráticas, que la vimos hace mucho tiempo en nuestros colegios y también la hemos trabajado aquí en el curso, que es X igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4A por C sobre 2A. Teniendo esa formulita, lo que yo necesito son los parámetros, quién es A, quién es B y quién es C. Pero para nosotros aplicar esta fórmula tenemos que igualar la ecuación a 0. Y esta Y aquí me estorba, entonces esta Y que está sumando la va a mandar a restar, mírenla acá, y queda todo igualado a 0. Aquí ya puedo saber quién es A, que es 3, quién es B, el que acompaña el término lineal, o sea 2, y quién es C, toda la parte que quedó como término independiente, es decir, que no tiene a X. Menos 4 menos Y sería C. Reemplazamos en esta ecuación cuadrática, hacemos los cálculos pertinentes y cuando vemos la Y me queda dentro de una raíz cuadrada. Como queda dentro de una raíz cuadrada, tengo que tener mucho cuidado y tengo que analizar por dentro esta raíz cuadrada. Sabemos que el radicando por dentro, es decir, lo que está por dentro nunca puede ser menor que 0 porque si no tendríamos problemas. Entonces, para poder tener esto sentido, tenemos que hacer el radicando mayor o igual a 0. De aquí despejamos a la Y, el 52 está sumando, pasa a restar, el 2 está multiplicando, pasa a dividir. Simplificamos y me da que Y tiene que ser mayor o igual a menos 13 tercios. Es decir, a partir de aquí, el rango, tendríamos el rango de la función. Es decir, desde menos 13 tercios en adelante, hacia el infinito, porque son los mayores, que en menos 13 tercios tendría sentido la variable Y, es decir, el rango. Y por eso estamos diciendo, este numerito que está aquí, que no es claro para nosotros, es menos 13 tercios, que es igual a menos 4.3 periódico. Aquí empieza menos 13 tercios y para arriba es el rango, es lo que me está diciendo aquí la función. ¿Qué pasa cuando tenemos ahora una función racional? Estas son las funciones que nos interesan porque son las que nos salen en el curso. Entonces, esta función, ¿por qué es racional? Porque tiene numerador y denominador. Queremos hallar el dominio y el rango de esta función. Vemos que hay un denominador. Entonces, en los dominios tenemos que tener cuidado cuando la X de pronto tiene algún problema. ¿Dónde la X tendría problemas? Cuando este denominador se me hace 0. En funciones racionales el denominador no puede ser 0, por tanto decimos que el denominador tiene que ser distinto de 0, despejamos, este 3 que está sumando pasa a restar, quedaría 0 menos 3, eso me da menos 3. Cuando X es diferente de menos 3, puedo tener el dominio. Es decir, en X igual a menos 3 hay un problema. Entonces, este menos 3 lo debo quitar. ¿Quién sería el dominio de F? Los reales menos ese numerito, menos 3. Hay que colocarlo en llavecitas para hablar de la diferencia de dos conjuntos. O también podemos utilizar la notación de intervalo, que es desde menos infinito
los infinitos siempre van a ir abiertos, es decir, con paréntesis, hasta menos 3 abierto, porque menos 3 no lo toma. Si lo tomara, habría aquí un corchete, unido desde menos 3, infinito. Así demostramos que este es el dominio matemático. ¿Cómo se puede hallar matemáticamente? ¿Cómo hallamos el rango matemáticamente? Entonces, vamos a utilizar la técnica de despejar a x en términos de y. Recordemos que f de x es igual a y. Entonces, tenemos aquí esta fracción. Este es x más 3, lo mando a multiplicar, viene a acompañar a la y. Aplicamos distributiva y luego quedaría x, y por x, pues yx más y por 3, 3y. Luego me interesa tener las x de un solo lado para poder despejar la x. Entonces este 5x que está sumando lo paso a restar y este 3x que está sumando lo paso a restar. Dejo la y para este lado. Aquí como tengo x y tengo x, sacamos x como factor común, quedaría factor de y menos 5. Y esto que está multiplicando, aquí tenemos dos factores, x está multiplicando a y menos 5, como y menos 5 está multiplicando, se viene a dividir. En el despeje me doy cuenta que y está arriba y y está abajo. Como y está abajo tengo que tener mucho cuidado porque aquí el denominador no se me puede hacer 0. Como no se me puede hacer 0, pues despejamos a la y y nos damos cuenta que el número que no puede tomar la y es 5. Es decir, el rango son todos los reales menos el 5. Recordemos que también se puede escribir como intervalo menos infinito, 5 abierto, unido 5, infinito. Dominio los reales menos el número menos 3 y el rango los reales menos el número 5. Vamos a verlo en la gráfica. Esta es la gráfica de nuestra función racional y nos damos cuenta, miren que claramente, ¿qué está pasando? En x, que es el eje horizontal, vemos que entre menos 4 y menos 2 está menos 3. Hemos hecho estas líneas puntiagudas con intención para darnos cuenta que este menos 3 no tiene imagen en la función, no tiene compañero. Aquí obviamente tenemos un pedazo de la función, pero así extendiéramos la función del infinito, sabemos que menos 3 no puede tener compañero porque cuando x vale menos 3, acá se hace 0. De resto, cualquier número de x cuando proyectamos la gráfica en el eje horizontal tiene un número en x. Por tanto, serían todos los reales menos el menos 3. Análogamente miramos qué pasa en y, venimos desde menos infinito, proyectamos en el eje y, vemos que la gráfica pasa por todos, pero entre 4 y 6 está 5, aquí en esta línea puntiaguda estaría el 5, y obviamente la gráfica aunque se acerca nunca es 5. Nunca es 5, entonces en el rango, pero después de 5 sigue para acá arriba todo esto porque proyectamos, proyectamos, proyectamos y vemos que la gráfica tiene su pareja en y, por así decirlo. Entonces el rango sería todos los reales menos el 5. Lo vemos matemáticamente, lo vemos gráficamente. El dominio en la gráfica son los valores que toma x y se puede visualizar que son todos excepto menos 3. En el rango son los valores que toma f de x, es decir, el y. Claramente son todos los reales excepto el número 5. Ahora tenemos otra función racional, pero más especial. ¿Por qué? Porque en el denominador tengo un polinomio cuadrado. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo esto de pronto se volvería a cero. Entonces, primera cosa, vamos a analizar el dominio matemáticamente. Las funciones racionales en el denominador no pueden ser 0, entonces esto tiene que ser distinto de 0 el denominador, x cuadrado menos 25. Ese menos 25 lo paso a sumar, me quedaría x cuadrado diferente de 25, sacamos raíz cuadrada de 25 que me da 5. Cuando sacamos raíz cuadrada, recordemos que es una positiva y una negativa. Entonces x tiene que ser diferente a más y menos 5. Cuando x vale 5 se me indetermina esto, se me hace 0, y cuando x vale menos 5 también, porque menos por menos me da más. Esos dos valores no me funcionan y por eso tengo que sacarlos del dominio. ¿Quién es el dominio de esta función? Todos los reales excepto 5 y menos 5. ¿Qué vamos a hacer para el rango? Cuando queremos analizar el rango, aquí tenemos el dominio de f son todos los reales menos el menos 5 y el 5 como conjunto, o pilas cuando queremos hacerlo como unión de intervalos, es desde menos infinito hasta menos 5 abierto, unido
Desde menos 5 hasta 5, estos valores en el extremo no, pero los que están en la mitad sí. Por ejemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, sí funcionan. 0, 1, 2, 3 funcionan, por eso aquí estamos con este intervalito, pero abierto en los extremos, unido 5, porque 5 no puede ser, paréntesis, coma, infinito. Para el rango, la misma historia, vamos a tratar de ver si nos sirve el despeje de Y, el despeje de X en términos de Y. Entonces, f de x es igual a y, igual a esta fracción, este x cuadrado menos 25, está dividiendo, lo mando a multiplicar, igual a 7x, destruimos con ley distributiva, yx cuadrado menos 25y igual a 7x, y luego, como esto es una ecuación cuadrática que tiene término lineal, no va a ser tan inmediato resolverla, entonces la igualamos más bien a 0 y aplicamos ecuación cuadrática. Recordemos que la ecuación cuadrática me resuelve todo. ¿Quién es A? El que acompaña x cuadrado, en este caso sería y. ¿Quién es B? El que acompaña x lineal, en este caso es menos 7. ¿Y quién es C? Menos 25y. Todo esto. Reemplazamos en la ecuación cuadrática y analizamos. De entrada, y está en el denominador y y está dentro de una raíz. Tengo que tener mucho cuidado. Entonces, si y está en el denominador, tenemos que pensar que y es diferente de 0. Es decir, no puede ser 0 porque está aquí en el denominador y si fuera 0 dañaría todo esto. Pero, ojo, por eso les comentaba que no siempre es importante hacer todo el término manual y con las ecuaciones, pues, porque si nosotros decimos que y es diferente de 0, es decir, en el rango no está 0, tenemos un problema. Resulta que 0 sí está en el rango. ¿Por qué? Porque cuando x vale 0, arriba 7 por 0, 0, y x cuadrado 0 menos 25 me da menos 25, este rango cuando x vale, esta función cuando x vale 0, se me hace 0. Entonces, nos damos cuenta que el 0 está en el rango, porque hay un x que cuando se evalúa me da 0. Entonces, para x igual a 0, y es igual a 0. Concluimos, 0 está en el rango, entonces dejamos de lado este análisis de este pedazo del denominador y nos concentramos en el numerador. Si vamos a analizar el numerador, tengo una raíz cuadrada y yo sé que para que esto tenga sentido, adentro, es decir, erradicando, tiene que ser mayor o igual a 0, pero tenemos que y está al cuadrado. Como y está al cuadrado, cualquier valor de y me funciona y define esta raíz, porque sea positivo, me da todo esto positivo, y si es negativo, también me va a dar esto positivo. Y por ende, vemos que y puede ser cualquier número real. Pero si nosotros, digamos, decidimos realizar el análisis despejando la y desde aquí, no se debe tratar de despejar, pues se llegaría a una contradicción. Supongamos que decimos que todo lo de adentro tiene que ser mayor o igual a 0, como en teoría sabemos. Pero al despejar, este 49 se manda a restar, este 100 se manda a dividir, y luego sacamos raíz cuadrada y me queda la raíz cuadrada un número negativo. Por eso recalcamos que no siempre estos procesos algebraicos son buenos y nos toca analizarlo más desde el sentido lógico de entender que, por ejemplo, y al cuadrado aquí puede y tomar el valor que quiera, no va a indeterminar la función. Entonces aquí el rango van a ser todos los números reales. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, y al cuadrado, cualquier y me funciona y esta raíz nunca se va a indeterminar. Pero no se debe despejar porque si no llegamos a cosas que no son ciertas y nos generaría un problema en el análisis. Vamos a mirarlo desde la gráfica. Entonces tenemos aquí nuestra gráfica de la función racional y nos damos cuenta que matemáticamente el dominio de f eran los reales menos 5 y 5. Por menos 5 y por 5 hemos trazado estas líneas puntiagudas para dar a entender que el dominio, miren que la gráfica en este pedazo tiene, en el pedazo de acá derecho, todas estas x están definidas. Entre menos 5 y 5 también tenemos parte de la gráfica, o sea que si proyectamos en el eje horizontal tenemos valores. Y en esta parte negativa de x también tenemos valores. ¿Dónde es la única parte donde tenemos valores? Cuando x vale menos 5 o 5. Ahí la gráfica seguiría hasta el infinito y no tiene valor. Obviamente no va a tener valor porque se me indetermina la función. También en el rango
Vemos que aparentemente pensaríamos que no, pero miren que la gráfica desde menos infinito, si proyectamos la gráfica en el eje Y, viene desde menos infinito, pasa por cero, por eso estamos diciendo que el cero sí está en el rango y sigue hasta más infinito. Por acá también tenemos, si proyectáramos esta parte, pues también, entonces el rango serían todos los reales, como lo estamos diciendo aquí. Ahora vamos a analizar una función racional, es decir, una función que tiene raíz cuadrada. Aquí tengo que tener mucho cuidado porque debo asegurarme que lo de adentro no sea menor que cero. Así es que voy a hallar el dominio. Entonces recordemos, el dominio se define como los valores que puede tomar la x. En las funciones radicales como esta, es decir, que tienen una raíz cuadrada, que nos interesan las cuadradas, no puede esa raíz ser, el radicando no puede ser menor que cero, esto de acá adentro. Entonces, si no puede ser menor que 0, x cuadrado menos 16 tiene que ser mayor o igual a 0. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay que analizar una desigualdad. Entonces, lo ideal no es pasar este 16 a sumar y sacar raíz cuadrada porque es una desigualdad y se van a quedar números por fuera. Lo ideal aquí es factorizar con diferencia de cuadrados x menos 4, x más 4 mayor o igual a 0. Para solucionar esta desigualdad hay dos casos. Cuando un producto es mayor o igual a 0, cuando el primer término es mayor que 0 y el segundo término también es mayor que 0, ahí tendríamos que la desigualdad es mayor o igual a 0. O el otro caso es cuando el primer término es menor que 0 y el segundo término también es menor que 0, porque menos por menos me da más. O sea, cuando yo tengo un producto positivo, cuando los dos son positivos o los dos son negativos. Entonces decimos el primero mayor o igual a 0, el segundo mayor o igual a 0. Analizamos esos casos como se debe analizar una desigualdad y analizamos el caso cuando los dos son menores que 0. Al hacer ese análisis vamos a llegar que x tiene que ser mayor o igual a 4 y x tiene que ser menor o igual a 4. Es decir que cuando saquemos el dominio de la función van a ser los números que son desde menos infinito hasta menos 4, porque son los x menores que menos 4 hay un pare, y como pueden llegar a ser iguales, porque la raíz cuadrada de 0 es 0, entonces el menos 4 está en el dominio. Entonces aquí haríamos corchete. Recordemos que cuando la x no alcanza a ser el extremo, hacemos paréntesis. Y tenemos que unirle desde x mayores o iguales a 4, son desde 4 en adelante. 5, 6, 7, 8, desde 4, infinito. Este sería el dominio. ¿Quiénes son los números que no están aquí? Los que están entre menos 4 y 4. Por ejemplo, 0 está entre menos 4 y 4. Cuando reemplazamos a 0, me daría 0 al cuadrado, 0 menos 16, me da menos 16. Todos los numeritos que estén entre menos 4 y 4 no funcionan. Entonces, este sería el dominio y cómo se debe escribir. El rango, la misma historia. Vamos a tratar de hacer el análisis despejando a la x en términos de y. Entonces, y es igual a esta raíz, aplicamos el cuadrado, elevamos al cuadrado a la y y elevamos el cuadrado al otro lado. El cuadrado elevado, raíz cuadrada elevado a un cuadrado, se va a la raíz, quedaría y cuadrado igual a x cuadrado menos 16. Queremos despejar este x cuadrado, este 16 que está restando pasa a sumar y luego sacamos la raíz cuadrada de x, que siempre es positiva y negativa. Entonces la x me está dando esto. Aquí si yo lo dejo de esta manera, decimos y cuadrado más 16, por dentro no tenemos problemas porque la y puede ser positiva o negativa si tiene un cuadrado. Pero, pilas, aquí es lo que estamos diciendo, sabemos que por el cuadrado de y, para cualquier valor de y se define la raíz, no tendría problemas ahí la y. Pero al analizar la gráfica de la función, esta función es una función de raíz. Las raíces nunca son negativas, no puede ser negativa. Pues siempre ellas tienen que ser positivas o igualadas a 0. Por lo tanto, el rango va a arrancar en 0 hasta infinito. Inicia desde 0 y va hasta más infinito. Volvemos y recalcamos que no siempre esta técnica de despejar la x en términos de y va a funcionar porque nos va a llevar a cosas como incongruentes. Ahora, si analizamos aquí dentro y decimos que esto nunca puede ser menor que 0, es decir, no se debe tratar de despejar a la y,
porque vuelve y se llega a una contradicción. Mandamos este 16 a restar y sacamos raíz y resulta que este número no pertenece a los reales. Entonces, no se puede analizar aquí dentro ni siquiera acá. Desde el inicio, cuando tenemos una raíz cuadrada, sabemos que el rango son desde 0 hasta infinito. En algunos casos, todo depende también de cómo sea la función. Vamos a analizarla desde, entonces, rango de f desde 0 hasta infinito, dominio desde menos infinito hasta menos 4, unido 4, infinito. Vamos a mirarlo, acá tenemos el resumen matemáticamente, y vamos a verlo desde la gráfica. Entonces miremos la gráfica. Podemos ahí analizar que nuestra gráfica, como era lógico, no se define en menos 4 hasta 4, lo habíamos dicho, porque aquí la raíz no tiene sentido, se vuelve negativa, entonces viene desde menos infinito. Miren que este es el pedazo de gráfica, proyectamos en X, estos serían los valores de X, aquí no hay gráfica, no hay nada que proyectar, y desde acá proyectamos, entonces sería desde menos infinito hasta menos 4, unido desde 4 hasta infinito. 4 sí puede ser porque 4 al cuadrado me da 4 y 4 menos 4 al cuadrado me da, 16 y 16 menos 16 sería raíz cuadrada de 0. Raíz cuadrada de 0, 0. También para menos 4 pasa lo mismo, entonces por eso el dominio de f son desde menos infinito hasta menos 4 cerrado, o sea con corchete, y le unimos el otro intervalo desde 4 hasta infinito. El rango, por acá abajo no tenemos gráfica, esta gráfica no hace esto ni acá hace esto. La gráfica inicia aquí, se va para allá y de aquí va para acá. Cuando yo proyecto, veo que 0 sí está, veo que todo el eje positivo está, pero en y negativos no hay. Entonces por eso estamos diciendo que el rango de f son desde 0 hasta infinito. El dominio en la gráfica son los valores que toma x, en la cual desde menos 4 hasta 4 no hay imagen, no hay parte de gráfica. Sabemos que es desde menos infinito hasta menos 4, unido 4, infinito, y el rango son los valores que toma la y, claramente se ve que inicia en 0 la y va hasta el más infinito. Recordemos, proyectamos en y las gráficas y va desde aquí hasta allá. Conclusiones. Las funciones polinómicas tienen como dominio todos los reales. Ya sabemos que en un polinomio no hay problemas en la x, pero el rango depende del grado del polinomio. Si el grado es impar, son todos los números reales, pero si el grado es par, no se puede decidir. Depende de la gráfica, su vértice y hacia dónde abre. Nos tocaría con la gráfica mirar y hacer obviamente análisis matemáticos también. Las funciones racionales tienen como dominio los reales, excepto aquellos números que determinan el denominador. Y como rango se despeja la x y se debe determinar los valores que indeterminan la y. Recordemos, no siempre en todas las racionales va a funcionar esto. Aquí pues deberíamos decir que casi siempre en el rango funciona esto. El dominio sí tenemos que mirar cuáles son los valores que no funcionan y hay que quitarlo. Y en el rango despejar siempre y cuando se pueda. Cuando de pronto el despeje nos lleve a cosas contrarias, no debemos tomar en cuenta eso, sino verlo desde la gráfica y desde la lógica. Análogamente así también las funciones radicales. Tienen como dominio los números donde el radicando sea mayor o igual a 0, pero como rango en general los reales positivos unidos con el 0, como vemos desde 0 hasta infinito en el último ejemplo, pero no siempre se comporta así. No obstante, se debe analizar la función, no siempre en procesos de despeje, es decir, no podemos analizar el rango desde un proceso de despeje, sino con lógica y su gráfica. Este OBI es elaborado por Diana Milagros Parra Vargas, su servidora, quien les habla, y es revisado por el ingeniero Manuel Guillermo Sánchez. Finalmente están las referencias bibliográficas donde pueden encontrar el contenido y profundizar en el tema. Muchas gracias por su atención.